Vamos a poner a grabar. Bueno, para empezar le voy a dar una información para que ustedes se agenden. El miércoles que viene, o sea, la semana que viene, tenemos mesa de examen de inteligencia artificial. O sea que la semana que viene, la semana del miércoles 19, no va a haber clases. Y la semana del miércoles 26 van a arrancar con Laura la teoría. O sea, la de hoy sería la última clase del primer bloque de la práctica. Hoy terminamos la práctica 1. Profe, y inicialmente se había fijado una fecha, calculo que estimativa, para el 2 de junio del parcial de teoría, pero si vamos a tener una sola clase de la unidad 2, que me parece que media larga, se va a pasar, ¿eh? Y posiblemente nosotros lo que hacemos a principio de año ponemos esas fechas, pero esas fechas son por demás de tentativas. Por lo menos la parte práctica, siempre antes de tomar un examen, terminamos la primera práctica en la mitad de la segunda. Y tengo entendido que Laura termina la segunda unidad antes del examen. Pero todavía no lo hablamos con Laura eso. Lo que sí seguro es que esa fecha que ponemos a principio de año es muy tentativa y se las tenemos que reconfirmar. Posiblemente sea cuando terminemos de dar la práctica 1 y 2 y la unidad 1 y 2 de teoría. Claro, bárbaro, profe. Buenísimo. Bueno, sobre lo que estoy viendo en las correcciones en el foro, hice algunos comentarios. En el ejercicio 3 les dejé un video que es un poco lo mismo que le expliqué la clase pasada, pero de alguna forma está más teórico, más detenido. Un video que preparé para ese tema específicamente, la ejecución del G-Trace y backtracking. Se lo dejé en un comentario. El ejercicio 4 ya lo habíamos visto. El 6 era un poco parecido al 3 en el sentido de que ustedes tenían que definir la estructura de los hechos. Y el análisis es análogo al 3. Había algunas estructuras que son, digamos, por decirlo de alguna forma, más duras que otras. Pero como el enunciado no le pedía nada en específico, en general están bien. Yo, por ejemplo, opto más por una resolución de este tipo, que dice lo que es una persona y dónde vive. Me parece más natural que quizás que el hecho se llame vive y toca, pero vale igual. Lo que sí es interesante decir es que era necesario, por una cuestión lógica, aunque el enunciado no lo dice, que validen que la persona no sea la misma. Está bien que puede haber baterista cantante, puede haber guitarrista cantante, pero una persona que haga las tres cosas sería como imposible. Entonces, tendrían que validar es que C sea distinto de B, B sea distinto de A y A sea distinto de C, como para decir que, bueno, que por lo menos hay tres personas en la banda. ¿Esto por qué es así? Porque cuando ustedes llaman a vive en XA, va y le busca el primero que encuentra en la base de hechos. Cuando llaman a vive en XB, va y busca el primero. También el primero, o sea, busca, te va a traer la primera vez, te va a traer el mismo que te trajo acá. Y cuando llamas desde acá, también te busca el primero. Es decir, la primera corrida, si ustedes la pasan por G-Trace, van a ver que el vive X, A, B y C son lo mismo.
¿Por qué? Porque el backtracking funciona desde el lugar donde lo llaman. Cada vez que llamen a la base de hechos para traerse un valor a una variable, te agarra el primero. Entonces, a menos que validen que sea distinto, por más que le pongan distinto nombre de variable acá, te va a traer el primero que encuentre, hasta que empiece a hacer backtracking y ahí va a empezar a saltear, digamos. Eso se resuelve, a ver, lo vi por acá, poniendo que sea distinto, acá sí, por ejemplo. Este es muy interesante para que ustedes lo corran con gtrace, ahí lo van a ver. Van a ver cómo llega hasta el final, valida, se equivoca en el primero, vuelve, agarra otro, avanza de nuevo, y así casi como que va de atrás hacia adelante, atrás hacia adelante, hasta que logra ir pasando estas tres validaciones. Cuando llega a este punto, significa que encontró una combinación de los valores que pasaron estas validaciones y ahí termina. Respecto a el igual igual, vi que lo usan. Usan igual igual, igual dos punto igual, igual solo. En realidad son distintos. A ver. Porque hay uno Acá que en es la igual página. barra igual. No sé no sabía yo cuál era el que Sí, se sí, usa. ahora lo vemos. Acá en la página de Prolog en español hay una parte que está buena que dice expresiones y te da un ejemplo de lo que significa cada cosa. Y fíjense que tienen significado distinto. Por ejemplo, el is es lo que le decía yo, es una unificación con evaluación. Es decir, lo que está después del is se evalúa, se ejecuta. Si hay una operación, se ejecuta y eso se guarda en X. El igual es una unificación simbólica sin evaluación. Es decir, si ponen así, X va a valer 3 más 5. ¿Por qué? Porque como es un lenguaje no tipado, lo interpreta así. No se está dando cuenta que acá hay algo que puede ejecutarse. El igual dos punto igual es comparación con evaluación. Es decir, primero evalúa, ejecuta las operaciones y después las compara. Y el igual igual, acá lo que quiero, digamos, llamar la atención porque es comparación simbólica. Es decir, si ustedes comparan, por ejemplo, 3 más 5 igual a 3 más 5 le va a dar, pero no va a ejecutar el más. O sea, si ponen 1 más 4 igual, 4 más 1 le va a fallar porque no está haciendo la operación. Entonces, la barra, esta barra en realidad es como que de alguna forma opera como el distinto para el igual. En este caso, tienen que prestar atención que quieren, si quieren que esto se opere como un distinto de igual a igual, un distinto de igual o un distinto de igual dos puntos igual. Por lo general, cuando usamos distinto, hacemos distinto igual. Pero si ustedes quieren comparar dos operaciones, esto más A más B, distinto igual A por B o lo que sea, o lo que se le ocurra, tienen que prestar atención a eso porque acá tiene distintos significados. Y esto es como una cuestión que muy propia del lenguaje por esa razón, de que es muy flexible. Entonces, si hay una operación, se lo tenés que decir, le tenés que hacer entender que lo que hay de un lado de la comparativa es una operación a ejecutar. Si no se lo explicitas, asigna, digamos, la operación así sin ejecutarla. Hay un compañero en la sala de ingreso. Disculpa la interrupción. Está bien, no, está muy bien porque yo le pensaba configurar que entren todos sin que yo le tenga que admitir y se ve que no me salió. Porque si no,
tengo que andar cortando para admitir. Pero bueno, así que si me cuelgo, avísenme y voy admitiendo. Profe, ¿y el Ahí está. distinto con un solo igual? Por lo general, ese es el que usamos. Es el distinto para la unificación simbólica. Ese es el más común, porque uno por lo general no tiene operaciones en ambos lados de la comparación y espera que se ejecuten para después comparar sus resultados. Por lo general uno mete esto en una variable con is, pone coma, mete esto en una variable con is, pone coma y después compara las variables. Pero por eso quedan cada uno de ustedes como le queda mejor resolver. El distinto para el distinto igual sería el distinto con un igual que tiene significado de unificación simbólica. Yo siempre digo que intenten hacerlo siempre lo más fácil. Lo que más simple les resulte, hagan eso. Bueno, el ejercicio 7 era sencillo, lo vimos en la clase pasada y bueno, algunos no usaron el menú que le di. Eso lo podría dejar pasar, pero me llama la atención. Porque si el enunciado dice que usen ese menú, un menú recursivo, llamativo que no lo usen. Como que o no están haciendo el enunciado o no lo estoy explicando bien, digamos. Importante en todos los ejercicios, en los exámenes y todo, que presten mucha atención a lo que se le dice el enunciado. Y bueno, el 8 era un poco también para que jueguen ustedes con la estructura de los hechos. Y la verdad que vi varias resoluciones que estuvieron muy buenas, de que no había visto nunca. Muy, muy ingeniosas. Bueno, acá fíjense, usaron ese tipo de comparación, pero no hay nada que ejecutar. Entonces, quizás con un igual o un igual igual ya estaría funcionando. Pero en general está muy bien. Hay estructuras muy, muy llamativas que... Profe, ¿y qué pasa si vos pones, o sea, un igual solo sería como asignar un valor, digamos, literal a una variable, por así decirlo? Sí. Y si vos pones barra y un solo igual, A ver, dictámelo y lo escribimos. ¿Cómo es? y sería, por ejemplo, no sé, x barra Sí. invertida igual a algo, a lo que sea. ¿Qué pasa ahí? Así, por ejemplo. Claro. X vamos a asignarle un valor. Cada vez el tema es cómo le asignas a X. Ponemos que es 2. Y ahora vamos a preguntar si X es distinto de 2. No, claro. Y si Así pones que, x, lo mismo pero con dos iguales, ahí. a ver. Sigue dando. Sí, para mí lo más simple es que usen el igual. Digo porque es lo que le funciona a todo. El igual, cuando quieren asignar, igual. ¿Cierto? Y Claro. cuando quieren operar, el is. Entonces dicen así. Cuando quieren operar, ¿qué hice? Ponen el is. Y hacen así. Y después si quieren igualar, ponen z es igual a x. Y p es igual a y. Y si quieren comparar, ponen y, ahí sí, distinto de x. O sea, igual, 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 dos puntos igual, úsenlo, pero tienen que saber lo que significa. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la práctica que le haya quedado? No. Profe, Sí. recién cuando puso X distinto de 2, le dio falso. ¿Qué
¿Qué hizo ahí? O sea, no sabía que era X y por eso dio falso. Claro, Ah, ok. exactamente. Vamos a poner, Porque si no, debería dar distinto, porque X no era 2, Claro. digamos. claro, como es una variable, vos tenés de un lado una variable sin asignar y del otro lado un valor numérico. Entonces te da falso porque esto, una variable sin asignar, no se puede comparar. Este es un falso que más que significar que es falso, significa que hay como un error. Por eso. Esta es una variable que en otro lenguaje te daría como el mensaje de error, porque es variable sin asignar. Acá como Prolog puede manejar variables sin instancia, se resume en un mensaje de falso ese estado. Digamos. ¿Y qué tendría un Perfecto. valor null? Puede pensarse como un null, puede pensarse así, pero en realidad no es un null, es variable sin instanciar. Es como un concepto nuevo, digamos. No es... A ver qué tiene adentro. Claro, ¿ves? Eso tiene. Tiene un número adentro, que es un ID que maneja el Prolog, que lo van a ver varias veces cuando se equivoquen en algo y estén usando, por ejemplo, variables sin instanciar para algo, o usando la variable sin instanciar, van a ver esos números guión bajo un número. Sería como un null, pero no es un null, digamos. Ese concepto de variables instanciares es una de las cosas que tienen que asimilarlo. Una pregunta. Sí, ¿Ese número representa como un puntero? ¿Qué puede llegar a representar? Más que creo que sí, creo que es un puntero. No estoy seguro porque no es algo con lo que se especule. Es un número interno de Prolog. Yo cuando lo veo es porque algo no anda, digamos. Pero sí, fíjate que voy creando variables y va aumentándolo. Sí, posiblemente sea un puntero interno que tenga las nuevas variables sin instancia que uno va creando. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy. El tema de hoy es recursividad. Un poco vimos la clase pasada y hoy lo vamos a profundizar. Bueno, fíjense en esta diapositiva. Tenemos del lado izquierdo una base de hechos que tiene de nombre hijo y tiene dos argumentos, Juan y Miguel. Vamos a interpretar que Juan es hijo de Miguel, en este caso. Que ese es el significado que le damos al orden de los argumentos. En el lado derecho tenemos un árbol. Si yo les pregunto, ¿es descendiente Juan de Carlos? ¿Qué me dicen ustedes? Que sí. Sí. Bien. Fíjense que lo que ustedes hicieron fue, en un instante, buscar a Juan, ir ascendiendo, y esta estructura, que es como una estructura de árbol, su cerebro la asimiló, la interpretó en un milisegundo y ya casi ni vieron. Saltaron de acá hasta acá y ya se dieron cuenta que había una relación de descendencia. Esos conceptos que para el ser humano son tan simples, familiares y con un pequeño esquema los asimila en instante, muchas veces son complejos para las computadoras, para programar. Por eso muchas veces el tema de la recursividad o las funciones recursivas resulta un tema que a muchos le parece difícil. Igualmente, fíjense en que este gráfico
es evidente, pero si uno mira los hechos, sería mucho más trabajoso darse cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es, cómo a partir de hechos que digan de quién es hijo una persona, poder desarrollar alguna regla que de alguna forma opere recursivamente con n niveles de descendencia. Entonces, bueno, eso lo vamos a usar en la materia. Entonces, una de las cosas que uno tiene que preguntarse primero es, bueno, ¿cuál es la forma más básica de descendencia? Que a ustedes se les ocurre la forma más básica de descendencia. Y padre e hijo. Muy bien. La forma más básica sería padre e hijo. Entonces, yo puedo decir que es descendiente A de B si solo si es hijo A de B. Y acá es donde tenemos que pensar la parte recursiva de la regla, que esta puede ser un poco más difícil, pero una vez que entendemos su estructura, después resulta que es siempre igual. ¿Se acuerdan que cuando yo ponía dos reglas con el mismo nombre, es un O, se lee como un O? Entonces, es descendiente A de B si solo si es hijo A de B, o es descendiente A de B si solo si es hijo A de algún X y es descendiente SX de B. Es descendiente A de B si es hijo A de algún X cualquiera y SX es descendiente de B. Entonces yo puedo decir que es descendiente Juan de Carlos si es hijo Juan de Miguel y Miguel es descendiente de Carlos. Si eso se cumple, que fíjense que tiene sentido, si eso se cumple, se arma la regla recursiva. La recursividad es una forma de iterar. Entonces una cosa que siempre hay que pensar es que necesita una condición de fin. Si yo creo una regla recursiva y no pienso una condición de fin, se va a ejecutar infinitamente. En este caso, la condición de fin es hijo. Cuando yo llegue a tener un hijo y un padre, en la ejecución de la regla, ahí la regla recursiva va a frenar. Entonces, recuerden que no tenemos estructura de iteración. No hay for, no hay while, no hay nada. Entonces, la forma que tenemos de movernos por el motor de inferencia es usando la recursividad. La definición de recursividad es un predicado, un predicado que se llama a sí mismo y cumple la condición hasta un fin. Es la forma de iteración que vamos a usar en Prolog. Bueno, vamos a ver paso por paso cómo funciona esto. Esto sería como un paso intermedio antes de ver lo que hace el GTrace. Piensen en la regla que tenemos descendiente y el dibujito para ayudarnos. Supongan que ustedes desde el shell preguntan si es descendiente Juan de Carlos. En ese momento, el motor de inferencia se mete en el archivo PL y empieza a buscar una regla que se llama descendiente. Cuando la encuentra, va a entrar en la primera que encuentra. Entonces va a decir, ¿es descendiente Juan de Carlos? Sí, solo sí, es hijo Juan de Carlos. ¿Es hijo Juan de Carlos? No. No. Entonces va a fallar y va a entrar abajo. Va a decir, ¿es descendiente Juan de Carlos? Sí, solo sí, es hijo Juan de un X. Y ese X es Miguel. Y dice, es descendiente Miguel de Carlos. Porque se acuerdan que B
era Carlos. Entonces va a preguntar si es descendiente Miguel de Carlos. Esa sería la primera pasada. Con ese es descendiente Miguel de Carlos, el motor de inferencia vuelve a buscar todo desde arriba hacia abajo y vuelve a entrar de nuevo en la regla. Es como que cuando se hace una llamada recursiva, el motor de inferencia va de nuevo desde el principio del archivo, empieza a buscar, y ahí es donde se ejecuta la recursividad. Empieza a buscar la regla que se está llamando a sí mismo. Entonces de nuevo va a entrar acá. Va a decir es descendiente Miguel de Carlos, ahora con Miguel y Carlos. Pregunta, ¿es hijo Miguel de Carlos? No. Entonces falla esta regla y entra en la de abajo. ¿Es descendiente Miguel de Carlos? Sí, solo sí. Es hijo Miguel de un X. Y ese X es Roberto. Y es descendiente Roberto del B. Que el B en este caso es Carlos. Con ese descendiente, Roberto Carlos, de nuevo va hacia arriba el archivo, todo busca y quiere entrar de nuevo acá. En el primero que encuentre. Dice, ¿es descendiente Roberto de Carlos? Si solo sí, es hijo Roberto de Carlos. ¿Qué pasa ahora? Eso es true, porque realmente es hijo Roberto de Carlos. Entonces, cuando consigue eso, consigue la condición de fin. Y a partir de ahí, ocurre lo que llamaba que se pega la vuelta. Se pega la vuelta no en el sentido del backtracking, sino que se pega la vuelta a terminar de ejecutar todas las reglas que se llamaron recursivamente y quedaron en espera. Porque estas reglas, cuando se llaman recursivamente, quedan en espera en la pila de prolog. Entonces, se detiene, se cumple la condición de fin y se empieza a ejecutar todas las reglas que quedaron en espera. ¿Cómo lo vieron eso? ¿Se entendió? Sí, entendí. pero- Que es trabajoso. Es Las trabajoso reglas. hasta que le entienden la estructura. Esa estructura que están viendo acá es la misma que van a estar viendo durante un año. Y es muy similar siempre. O sea, profe, siempre la condición de fin va arriba, primero, digamos, que es lo que vos querés evaluar. Sí, depende. Ya cuando avancemos en la materia vamos a ver que a veces la condición de fin, a veces es condición de fin, pero a veces es condición de fin y a la vez es condición de inicialización de variables. Entonces en esos casos no siempre va arriba. Pero si yo tengo una condición de fin que solo tiene ese objetivo, sí, iría arriba porque es lo que primero que yo quiero encontrar para frenar la recursividad. Por ahora podríamos decir que sí. Claro, está bien. Igualmente si lo ponen abajo también funciona. Pero, o sea, hay un montón de cosas que ustedes van a probar y Prolog hace que funcione. O sea, va a funcionar y Prolog va a intentar de alguna forma corregir un montón de cosas que ustedes hagan que quizás no son correctas. Entonces por eso es importante que sigan, digamos, la teoría, que sigan la lógica. No tanto lo que Prolog le diga que puede o no hacer, porque Prolog a veces tiene mecanismos para resolver cosas como una cierta flexibilidad que no hay que intentar abusarse de eso, digamos. Vamos a ver el ejemplo de factorial. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Generalizando podemos decir que factorial de 4 es igual a 4 por 3 factorial. Es decir, podemos decir que el factorial de un número es igual a n por n menos 1 factorial. ¿Cómo podríamos hacer para transformar el factorial en una regla recursiva? Primero escribimos la regla. Factorial de un número, coma, f. F sería
la respuesta que va a dar la regla cuando se la llame. F va a ser lo que vale el factorial de este número. Entonces ustedes van a poner acá factorial de 4 y F va a valer 24. Entonces factorial de n es F. ¿Y F qué es? Es el número por el factorial del número anterior. El número por el factorial del número anterior, el número menos 1. Entonces yo ahora tengo que ver cómo calculo el factorial del número anterior. Entonces escribo, el factorial del número anterior se calcula como el factorial de anterior. Entonces ahora yo tengo que ver cómo obtengo anterior. Anterior es el número menos 1. Esto yo se lo mostré de atrás y adelante para que vean cuál es la lógica que hay en esta regla. Pero normalmente uno la escribiría de adelante hacia atrás. Es decir, el factorial de un número se calcula agarrando el número, restándole 1, calculando el factorial para ese número restado en 1, y después multiplicando el número por el factorial del anterior. Eso es siguiendo la lógica del factorial. Acá le falta algo. Que sea mayor o igual a 1 del anterior. Puede ser, puede ser. Yo me refería a la condición de fin. Que sea 1 por ahí, cuando anterior sea 1 y ahí cortá. Bien, bien. Yo lo puse así. Que cuando el número sea 0, el factorial sea 1. Es con la misma forma en que pensé, digamos, la condición de fin para descendiente, en el sentido de que era la forma más básica de descendencia. Este sería como el factorial más básico, el factorial de 0. O decimos que cuando un factorial de 0 es 1. Entonces ese n que se va decrementando va a llegar a un punto que sea 0, y entonces el factorial del anterior va a ser 1. Si no me equivoco, también funcionaría si ponen 1, 1. Pero el factorial de 0 es 1. Entonces, ahí viene a ser la condición de fin. Vamos a ver lo mismo, pero paso a paso. En la clase de hoy le voy a explicar lo mismo de varias formas distintas. Así que es siempre lo mismo, pero explicado de distintas formas hasta que quizá en alguna le resulte más fácil. Fíjense, tenemos una regla que dice inicio, write ingresa un número, read x, y suponemos que el usuario ingresó un 3. Y después llamamos a factorial xa. Yo acá le pongo x igual a 3. Eso no va en el código, eso es un recurso que estoy usando en la diapositiva para que vean que x vale 3. Todo lo que estoy haciendo acá no se escribe así en el código, sino que es un recurso para que ustedes vean paso a paso qué es lo que pasa. Entonces acá x valdría 3. Cuando ustedes llaman a factorial x, a y x ya tiene un valor, entonces tenemos que estoy llamando a factorial con una variable instanciada, x, y una variable no instanciada, que es a, que es la que va a devolver el valor cuando esto se termine. Cuando yo llamo esto, si tengo programada la regla factorial como lo vimos antes, entonces, si tengo programado esto, entonces cuando llegue acá, la primera vez va a comparar contra este factorial, que dice 0, 1. Como x no es 0, falla, entonces entra acá. Voy a entrar a la regla factorial con n3. Lo primero que hace es decir, el anterior es n-1. Quiere decir que el anterior es 2. En ese punto se llama la recursividad
y de nuevo vuelve a llamarse a sí misma. Es decir, de nuevo se llama y va desde arriba hacia abajo y vuelve a entrar a sí mismo. Como el primero argumento no es 0, entra en el segundo, que es el que tiene el contenido donde dice anterior menos 1 y demás. Con N2 vuelve a entrar de nuevo a sí mismo por el efecto recursivo y anterior ahora se reduce en 1, pasa a ser 1. De nuevo lo mismo, se llama a sí mismo. Como este no es 0, entra de nuevo en la parte de la regla que tiene las operaciones y de nuevo ejecuta el anterior. El anterior es n-1. Acá llegamos a que el anterior es 0. Entonces cuando viene de nuevo y encuentra este factorial 0,1, el estado de la regla es que el anterior es una variable que tiene el valor 0 y FA es una variable que todavía no fue instanciada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El 1 se copia en FA. Y acá ocurre lo que le comenté antes, que se empieza a pegar la vuelta y a ejecutar las partes de la regla que están posterior a la recursividad. Fíjense en que este FIS en realidad hasta ahora no se ejecutó. Entonces ahora que la regla ya tiene un valor de factorial, puede avanzar y ejecutar este. Es decir, ahora va a ejecutar FIS n por FA para completar este F que está acá. Lo ejecuta, bueno, dice F es n, que es 1, por FA, que es 1. Entonces F es 1. Con ese valor se le devuelve a la regla factorial que estaba esperando en la pila de prólogo. Y ahora se puede ejecutar esta parte de la regla. Entonces este F puede tener valor. Este F es n por FA. N es 2, FA es 1, entonces F es 2. Con este 2 se vuelve y se puede calcular este F. F es n, que es 3, por FA, que es 2, 6. Y este es el valor que devuelve y el que le muestra al usuario. ¿Cómo lo vieron esto? Bien, o sea, primero va hasta el fondo para buscar el valor que necesita y después vuelve, digamos. Claro. Primero va hasta el fondo hasta que consigue la condición de fin y después vuelve ejecutando las partes de la regla que están definidas después de la recursividad. Esto ustedes lo tienen que comprender, lo tienen que ejercitar con el GTrace, pero recuerden que una vez que lo asimilan, ni piensan en esto. Ya saben cómo funciona la recursividad, no van a necesitar este análisis. El análisis se hace para comprender y una vez que lo tengan comprendido, lo asimilan y después ya utilizan el tipo de estructura, conocen el tipo de estructura y ya saben cómo funciona por dentro. Pero bueno, es importante que se tomen el tiempo para ver este mecanismo, el hecho de que hay variables que no tienen instancia y recién se completan a la vuelta de la recursividad. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, profe, por lo menos se entendió todo. La verdad que muy claro. Va, por lo menos para mí. Buenísimo. Por las dudas lo vamos a explicar de nuevo de otra forma. Vamos a hacerlo lo mismo que hicimos hasta ahora con GTrace. Tenemos la regla de la diapositiva. La compilamos. Entramos en modo trace. Y acá ponemos, ¿cómo se llama? Factorial.
factorial de 3 es A. Y ahora vamos al G3. Fíjense, este n, vamos a ampliarlo. Este n vale 3. Entró por acá, pero como n vale 3, saltó y fue a la parte de la regla. Profe, no está compartiendo Profe. pantalla. Ah. Perdón. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Buenísimo. Bueno, recién entrábamos. N, este es el G-trace que tiene el valor de las variables, el código, y esta es la pila, que ahora sí va a tener una utilidad, porque acá vamos a ver dónde se va acumulando los valores de las llamadas recursivas de la regla. Entonces, entra el factorial con n que vale 3, se calcula el ANT. El ANT es n-1, es 2. Entonces ahí llama factorial de 2 y una variable sin instanciar. Cuando lo hace, de nuevo entró acá, como no es 0, de nuevo entró, y fíjense que se agregó una llamada recursiva de la regla que queda en espera. Vuelve a calcular el ANT y es 1. Con ese Profe, ANT 1, perdón, ¿qué significa el dividido 2 que aparece ahí en el call stop? significa que la regla tiene aridad 2, tiene 2 argumentos. Ah, bárbaro. El barra tanto es la aridad de la regla. Es eso. Gracias. Bien. Sí, ¿Y qué la cara, lástima. profe? Esa carita no sé, la verdad. Creo que es... te indica que es la que se está ejecutando ahora, pero la verdad que no sé qué significa. Yo por lo general no uso, digamos, todos estos símbolos acá no los uso. Solo uso la barra espaciadora para avanzar, o la banderita cuando quiero ir a un punto. Pero no, más que eso no lo uso. Acá hay otro dibujito que la verdad que no sé qué son. Mariposa, un tipo con sombrero, no sé. Qué lástima Bueno. que no te muestre los argumentos que los llamó la función. Eso no se puede poner. ¿Cómo sería? Que no te muestre los argumentos con lo que llamó la función. Tipo ahí. Ah, los Con la- tocas y te muestra al claro, costado. Ah, listo. si te Está bueno. cambias de, o sea, para cada llamada recursiva, se conservan los valores de la variable en el cual se ejecutó esa llamada recursiva. Entonces, a medida que uno va avanzando, cada vez que te metiste a la regla, esa regla tiene unos valores para las variables. Esos valores van quedando almacenados para después cuando hace la vuelta hacia atrás, tener los valores para calcular las variables que quedaron sin valor. Entonces, si te va a la primera, tienes los valores de la primera vez que ingresó. Te va a la segunda, sí. Ahora estaríamos en ANT igual a 1. Todavía no es 0, entonces vuelve a entrar. Ahora ANT ya es 0. Con ese ANT 0 y FA, vamos a ver que va a unificar con factorial 0 y 1. Entonces, este 1 se va a copiar en FA. Y como vimos antes en la diapositiva, a partir de ahora va a ir hacia adelante ejecutando todas estas partes de la regla que quedaron en espera para ir completando este valor y devolviéndoselo a la regla que lo llamó. Entonces acá estamos en el punto en cuanto a la condición de fin que se pega la vuelta. Entonces se va a pegar la vuelta y va a ir cumpliendo las partes restantes de las reglas que están en la pila. Entonces seguimos, fíjense, se ejecuta y ahora F tiene un valor. Se ejecuta y ahora F tiene un valor. Se ejecuta y ahora F tiene un valor. Y termino. Y profe, ahí en el G-trace ese, que en la llamada había como una flecha, bueno, no está más.
pero ahí había como una flecha desde una función a la otra cuando llegó al final. Sí. Por lo general, yo lo Ahí veo como cuando una... le da una más, ahí ve que va para el costado. Y después empieza como a ir en diagonal para arriba, si le seguí dando. Sí, sí, es que ahí dice que está ejecutando una operación de is. Es por eso. Pero por Ah. lo general, lo interesante de este grafiquito es que se acumularon y que se van resolviendo, independientemente de las operaciones que hay acá. Claro, Falta porque el is uno lo ve como una palabrita, pero en realidad es una regla con dos argumentos. Por eso dice is/2. Por dentro es una regla con dos argumentos. Pero bueno, se acumula como pila y después del final va volviéndose atrás ejecutando lo que quedó en espera. Ese sería lo que le tiene que quedar de eso. Y para que te vaya devolviendo los resultados intermedios y vaya avanzando con punto y coma, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. El tema es que este problema no aplica porque no tiene más de una solución. Lo probamos. A ver qué pasa. Porque este tiene una única solución. Entonces yo acá le pongo punto y coma. Creo que lo rompí. Le rompiste todo el programa. ¿Qué pasó? Claro, no está pensado para que uno le pida. Porque ¿qué pasó? Cuando el punto y coma le dice que por más que haya llegado un falso, que continúe. Entonces acá le di esa indicación y por alguna razón me está contando Y hacia nunca atrás. más volver a hacer 0-1 porque se va para el lado de los negativos. Y Claro. va a tener su... Exactamente, muy bien ahí. Entonces la condición de fin no me la está respetando. Y ahí entré en un bucle infinito que va a restar para siempre. Sí, por lo general el punto y coma es para problemas que la pregunta o la llamada tiene más de una respuesta. Esta regla no la tenía. Bueno, esa sería la clase de hoy. Mi intención era explicar recursividad lo más claro posible, de varias formas distintas. Fíjense que una fue con la diapositiva, otra fue con la última diapositiva y después con el G-Trace. Es un concepto nuevo, diferente. Si bien está en otros lenguajes de programación, acá es central. La recursividad es un tema central y es muy importante que lo comprendan. Yo lo que recomendaría es que por lo menos hagan ese ejercicio que hicimos junto al final, programen el factorial o la regla recursiva de la práctica y la corran con G-Trace para ver adentro cómo funciona. En este punto deberían poder comprender completamente lo que pasa en la regla. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay no, más por el preguntas, momento no, profe. bueno, pasamos a la parte de la práctica. La idea sería terminar hoy la práctica. Hoy digo. Que ustedes la terminen. Y con la misma lógica de que estamos teniendo de ir compartiendo los resultados y demás. La parte de la práctica, bueno, el ejercicio 9 es el que vimos en la diapositiva. El ejercicio 10 es el 1 también, que es de una estructura similar. Básicamente hay que definir una regla para saber si se permite o no la ejecución de una tarea. El dibujito
es para que vean la precedencia. No le presten atención a los numeritos. Es solo para ver la precedencia de una tarea. El 11 es el ejercicio de factorial que vimos nosotros. El 12 es parecido, pero es la sumatoria. Y el 13, yo lo agregué ahí en el foro, que es opcional. Lo pueden o no hacer. Fíjense si les sale y se animan, porque la verdad que quedó, pero resulta que es muy difícil, digamos. Muy difícil de hacer y de comprender. Así que si lo pueden hacer bien, pero si no, no se preocupen. ¿Es un predicado que lleva otros predicados como argumento? No. parecido? Es difícil en la estructura. En la Está bien. estructura de reglas, cómo queda. Es difícil de comprender. Pero les puede llegar a salir, digamos. Se lo agregué acá, el 10, 11, 12, 13, para que lo vayan completando y lo vamos viendo. Lo único que les pediría antes de terminar la clase es que los que no colaboraron en el foro o que todavía no se pusieron, que lo empiecen a hacer. O sea, la idea es que no haya nada, que en esta primera parte ustedes agarren el lenguaje por su cuenta, sin hacerle ninguna entrega obligatoria, ni trabajo práctico y demás. Pero bueno, veo que poca parte de los alumnos están, digamos, participando. Entonces, quizás tenga que empezar a pedir trabajos prácticos así obligatorios y demás. Si se pueden poner, mejor. Pero si no, voy a tener que empezar a hacer algo porque fíjense que tenemos más de 120 inscriptos y el foro que más comentaron tiene 41, no llega a un tercio de los alumnos. Entonces yo le pediría a todos los que todavía no agarraron nada, que se pongan, porque ya vieron hoy la clase que son conceptos difíciles de asimilar y como se van a seguir agregando. Entonces es importante que vayan haciéndolo y asimilándolo de a poco y entonces le va a ser mucho más fácil. Y todo lo que vayan pudiendo, coméntenlo acá en el foro, que es en parte la forma que yo tengo de que ustedes me den un feedback de si lo que estoy explicándole se va entendiendo, si necesito reforzar algo. Es muy importante, digamos, la réplica que ustedes hagan. Así que, dicho esto, no me queda más nada. Si no tienen más preguntas, nos vemos recién después que Laura termine con la unidad 2 de teoría. Profe, Bueno, ¿cuántas profe. clases de teoría Laura? ¿Cómo? ¿Cuántas clases daría Laura? No sé. Para tener práctica no se sabe. No lo sé porque eso lo vamos ajustando. El miércoles que viene, entonces, de teoría la clase, ya de vuelta. No. Miércoles que viene no hay clase nos toca ese día la mesa de examen. El 26 arranca teoría, unidad 2. Ah, listo, ¿no? ¿Estamos? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, para profe. Hasta luego. Bueno, Gracias. les mando un saludo. Chau. Chao, hasta luego. Gracias igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao.